Jóvenes, nuevamente buenas tardes a todos los que acaban de ingresar. Entonces, la clase pasada habíamos quedado hasta aquí, hasta quiénes son los participantes en un proceso de contratación. Continuando entonces con lo programado, seguimos con lo que tiene que contener mínimamente un documento base de contratación. Entonces, como mínimo, tendría que contener todos estos documentos. Ahora, no siempre ocurre eso. Seguramente ustedes ya se van a dar cuenta cuando estén descargándose documentos base de contratación de un proyecto o de otro proyecto o de una consultoría, van a ver que no siempre tienen los documentos que aquí se especifica. Y eso es porque la persona que ha elaborado el DBC y la persona que ha revisado ese documento base de contratación y que lo ha aprobado, lo ha hecho de manera irresponsable, no ha hecho la verificación mínima que debería tener, porque los documentos base de contratación, ya sea para obras o para consultoría o para adquisiciones, tienen un contenido mínimo, ¿no? Y eso ya viene regulado mediante el órgano rector, que regula todo eso mediante el SICOES, ¿no? El SICOES también nos da lo que es los modelos de documento base de contratación. Entonces, bueno, pero esto es lo más clásico, si se podría decir, o lo mínimo que tendría que contener un documento base de contratación. Para empezar, en el documento base de contratación tiene que estar lo que es el objeto y descripción de la contratación. O sea, se refiere al título, ¿no? Del proyecto. Por decir, construcción, coliseo, comunidad XX del municipio tal, ¿no? O construcción, cancha polifuncional tal. O qué sé yo, construcción, colegio Junín del municipio de allá. Entonces tiene que estar eso totalmente descrito, ¿no? Tiene que estar clarito. En la primera hoja del documento base de contratación, el objeto y descripción, a eso se refiere. También, como mínimo, un documento base de contratación tiene que tener las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Entonces, estas especificaciones técnicas son, en el caso de obras, se refiere a cómo se debe ejecutar cada ítem, cómo debe estar hecho, por decir, el ítem de zapatas, cómo debe estar hecho o cómo se debe ejecutar el ítem vigas, cómo se va a cancelar, qué ensayos se van a hacer, y todo lo referente a cada ítem, ¿no? En el caso, por ejemplo, qué sé yo, de ventanas de aluminio, seguramente se va a especificar que el aluminio tiene que ser de esta calidad, el vidrio que se va a usar debe ser de 5 milímetros, debe ser ahumado, qué sé yo, transparente. Ya entonces, para eso son las especificaciones técnicas. También en el documento base de contratación tiene que estar cuál va a ser el método de calificación. O sea, si no la empresa o el proponente, ¿cómo se va a presentar? Lógicamente, tiene que saber cómo se le va a calificar. Al igual que ustedes, en las primeras clases se les indica, ¿no es cierto?, cómo va a ser la calificación. Si va a ser un examen oral o va a ser un examen escrito y va a tener tal puntaje. Se explica que van a entregar trabajos o van a hacer defensas y va a tener cierto puntaje. También se les explica, por ejemplo, que ustedes van a tener que presentar proyectos, ¿no? Y el proyecto va a tener tanto puntaje y tal fecha. Entonces, todo eso a ustedes se les da, ¿no es cierto?, como conocimiento al inicio. Ni modo que entren a pasar clases sin saber si es que va a dar examen o no va a dar examen, si vale o no vale la asistencia. Entonces, igual, en el documento base de contratación tiene que estar especificado cómo se va a calificar a la empresa. La empresa tiene que saber eso. Y también tiene que estar el método de calificación, porque la comisión que va a calificar también tiene que saber con qué método va a calificar y cómo tiene que proceder. Entonces, se tienen los siguientes métodos de calificación: calidad, propuesta técnica y costo. El otro método es calidad. El tercer método es presupuesto fijo. El cuarto método es menor costo. Y el quinto método es precio evaluado más bajo. Este presupuesto fijo, por ejemplo, tema de obras, ¿ya? Esto es netamente para el tema de consultorías. ¿A qué se refiere una consultoría? Consultoría es cuando una persona o un equipo de personas van a prestar cierto servicio a X institución.
Ya este servicio puede ser para realizar, qué sé yo, el monitoreo de los proyectos o para realizar la supervisión de un proyecto o para hacer la consultoría de una obra o para algo, ¿no? Entonces, esta persona o este grupo de personas que van a estar en calidad de consultores van a tener un presupuesto fijo. No es que se va a dar la consultoría a aquel que presente menor precio, ¿ya? No se da esa situación. En consultoría sí hay un precio fijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, para la supervisión de un hospital, entonces se puede, por decir, establecer un precio de, qué sé yo, unos 300.000 bolivianos, ¿ya? Para toda la gestión. Entonces, de eso no se baja, no puede bajarse ese presupuesto. Eso ya es un presupuesto destinado a ese servicio, que en este caso sería de consultoría en el tema de supervisión. Y los demás sí pueden aplicarse a proyectos. Por lo general, y ustedes se van a dar cuenta, cuando entren a SICOES y vayan descargando documentos base de contratación de proyectos, que por lo general se coloca este primero, que es calidad, propuesta técnica y costo. También algunos colocan calidad, también hay menor costo y precio evaluado más bajo. En menor costo, siempre es aquel que tenga menos costo. Puede ser que una empresa se baje el 20%, entonces gana, ¿no es cierto? Gana la adquisición o la adjudicación. Claro que tendría que respetar todo lo especificado en las especificaciones técnicas o todo lo estipulado en las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? En el caso de que existe un proyecto, por decir, um, un alcantarillado sanitario, que tiene que tener tuberías de cierto diámetro, que tiene que hacerse tales ítems. Entonces, gana aquel que tenga menor costo, ¿no? La empresa que presente menor costo, pero siempre y cuando cumpliendo con lo mínimo solicitado de la calidad de los materiales, de la ejecución de los ítems y demás. Ya, pero al final cada propuesta es diferente y por lo general en un documento base de contratación están los 5 métodos, solo que se especifica cuál se va a utilizar. Por ejemplo, si se va a usar este, entonces se especifica que este es el que se va a usar, pero también están estos métodos, ¿ya? De calificación. En lo que es la recepción de propuestas, en el documento base de contratación también tiene que estar especificado claramente lo que es el tema de la recepción. O sea, esto se refiere a cuándo se va a entregar, dónde se va a entregar y en qué horario. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que especificar en el documento base de contratación, porque puede ser una empresa que prepare su propuesta, entonces tiene que saber dónde se va a entregar. Por decir, en el municipio de Deliagua, en la Secretaría de Obras. ¿En qué fecha? El 16 de septiembre, que llegaría a ser mañana. ¿En qué hora? Máximo hasta las 9 en punto AM. Entonces tiene que estar eso, ¿no? En lo que es en esta parte de recepción de propuestas, tiene que estar especificado cuándo, dónde y cómo, ¿no? Perdón, cuándo, dónde y a qué hora. Ya, otra cosa es que también no pueden las empresas que presentan sus propuestas en las oficinas, no pueden atrasarse ni un minuto. Ya eso también seguramente ya van a estar palpándolo posteriormente. Si estoy interesado en realizar la construcción de un coliseo y en el documento base de contratación indica que la recepción de propuestas será hasta las 9 de la mañana, entonces máximo yo podré llevar mi propuesta a las 9 de la mañana. Después de eso, no me van a recibir, ya porque es establecido, eso está, no se puede cambiar. No, no, yo no puedo ir con la excusa irresponsable y decir, pero es solo un minuto, no hay tal, ¿no es cierto? Porque las demás empresas que han presentado más antes van a estar al tanto de eso y no van a permitir y van a objetar, lógicamente, si es que si es que una empresa presenta sus documentos tarde. También tiene que estar en el documento base de contratación la experiencia general y específica mínima que debe presentar el proponente. Entonces, seguramente en el documento base de contratación, si el proyecto es de, qué sé yo, 1 millón, se va a establecer en el DBC que la empresa deberá tener una experiencia mínima de 2 veces el monto. O sea, esto se refiere 2 millones. Y una experiencia específica a 1 vez el monto. Entonces, la empresa interesada tendrá que tener una experiencia general de 2 millones
En general, me refiero a todo tipo de proyectos. A eso se refiere con experiencia general. Proyectos de agua potable, de microrriego, puentes, estructuras, caminos y demás. A eso es general. Y específica, en el caso de que sea un coliseo, por decir que la empresa tenga experiencia en colegios, en tinglados, en algo que sea específicamente a lo que se refiere un coliseo. También en el DBC tiene que estar el modelo de contrato. No es nomás van a poner después y se van a inventar cláusulas que no le va a convenir a la empresa ganadora. Tiene que estar siempre cuáles son las cláusulas posibles que van a entrar en el contrato. Entonces, está el modelo de contrato. También hay que especificarse cómo se va a notificar. A esto se refiere a cómo se va a notificar a las empresas que han ganado o que han perdido. Ya existen los siguientes tipos de notificaciones. Uno, mediante correo electrónico. Las empresas en uno de los formularios coloca el correo electrónico. Entonces, la institución puede notificarle a esa empresa mediante su correo electrónico indicando si se ha adjudicado la obra o si es que no se ha adjudicado la obra o se ha declarado desierto. Otra manera de notificar es mediante SICOES, ¿ya? En SICOES se notifica también para que todos aquellos que quieran ver puedan ver. Entonces, en SICOES, la institución sube un formulario de notificación donde dice que tal empresa se ha adjudicado y esas otras no. O directamente indica que se ha declarado desierto, que nadie ha calificado. Otra manera de notificar es mediante la mesa de partes que tiene cada institución. Entonces, ¿qué es la mesa de partes? Simplemente imprimen en una hoja la empresa que ha ganado, ¿no? Notifican mediante una hojita la empresa que ha ganado y lo cuelgan ahí en su vitrina. Muchas instituciones tienen su vitrinita donde colocan los anuncios, ¿no? ¿Qué empresa ha ganado? ¿Qué empresa ha perdido? Si se ha declarado desierto. O por último, si no tienen ni vitrina, lo cuelgan en la pared, lo cuelgan en la pared. Ya, pero esa es otra manera de notificar. Esa es la mesa de partes. A eso se refiere con mesa de partes. Y también lo mínimo que tendría que tener son los formularios tipo. Esto se refiere a lo siguiente. Para que la empresa pueda presentar, por ejemplo, la experiencia general y específica, tienen que existir formularios. ¿Ya? Formularios así en hojas, donde aquí la empresa tiene que llenar el nombre de la empresa, qué proyectos ha ejecutado, en qué fecha ha ejecutado, cuál ha sido el monto de ejecución, en qué lugar ha ejecutado y todo eso, ¿no? Entonces, son formularios que tienen que ir llenándose, ¿ya? Donde al final, aquí lógicamente va a ir la rúbrica perdón, la firma del propietario de la empresa. Entonces, a eso se refiere con formularios tipo. Las preguntas, jóvenes, al final de la clase, ¿ya? Bueno, aquí tenemos lo que es las cuantías en función a las modalidades de contratación. Esto es importante que aprendan, jóvenes, ¿ya? Cuando trabajen en una institución pública, van a tener que estar al día en esto. Entonces, no tienen que descuidarse, ¿no? De esta información. Y dice lo siguiente. A ver, aquí tengo la modalidad. Y para empezar, tengo lo que es orden de servicio. En orden de servicio no hay convocatoria, por lo tanto, la orden de servicio no se publica mediante SICOES. Simplemente, por decir, el, el alcalde o en el caso de una institución pública puede ser RPC, RPA, indique a una empresa que tú, bueno, tú vas a hacer esta refacción ya porque aquí la oficina de la alcaldía está caéndose, hay que arreglar el piso, hay que arreglar la cubierta, hay que arreglar las ventanas, las puertas, los muros, entonces directamente a una empresa se le invita, ¿ya? Con orden de servicio, a eso se llama esa invitación, orden de servicio. Y esto tiene una cuantía de 1 a 50.000 bolivianos. Entonces, por ejemplo, si es que para un municipio o, bueno, un municipio, se requiere hacer una consultoría de un coliseo. Entonces, sin necesidad de convocar en SICOES o de publicar en SICOES, se
va a la orden de servicio y se le invita a una empresa consultora para que haga la consultoría, siempre y cuando el monto no sea de mayor a 50.000 bolivianos. La presentación es inmediata, ¿no es cierto? Entonces seguramente le va a indicar el encargado que le está invitando a esa empresa que ya en los 5 días o 2 días o 3 días entregue su propuesta. Entonces, es inmediato. No hay un plazo establecido. Y el responsable es el RPA, que es el responsable de los procesos de contratación en modalidad AMPE. También tenemos esta otra modalidad, que es la AMPE. Bueno, aquí hay dos AMPEs, ¿no? Pero cada una varía en función a su cuantía o a su monto. Entonces, esta primera modalidad AMPE, el tipo de convocatoria es mediante propuestas. O sea, esto se publica sí o sí en SICOES. No se puede invitar directamente. Sí o sí va a SICOES. Y va para proyectos de 50.001 hasta 200.000 bolivianos. Entonces, cuando publica la institución proyectos de 50.001 a 200.000, tendría que estar subido o colgado en SICOES durante 4 días hábiles. Ya necesariamente tiene que estar durante 4 días hábiles. ¿Saben, jóvenes, la diferencia entre días hábiles y días calendario? ¿Sabemos esa definición, jóvenes? Ya. A ver, los días hábiles son todos los días de la semana, menos los domingos, los feriados nacionales y los feriados civiles. Esos son los días hábiles. Entonces, para que se puedan anotar, los días hábiles son todos los días de la semana, menos los domingos, los feriados civiles y los feriados eh, nacionales. ¿Ya? Vale decir, de lunes a sábado, ¿no es cierto? Siempre y cuando no sea feriado nacional o feriado civil. Esos son los días hábiles. En el caso de la carrera, por ejemplo, para nosotros que estamos en la universidad, ¿cuáles son los días hábiles? Serían de lunes a viernes, ¿no es cierto? Porque sábados no trabaja el director, no trabaja la secretaria, no trabaja el director, no trabaja la parte administrativa. Evidentemente sí pasan clases, ¿no? Pasan, creo, reforzado, puentes, eh, topografía, mm, análisis estructural y otras materias. Pero eso es el tema de clases. Ya, legalmente eso sería para nosotros en el tema de la universidad. Ahora, ¿cuáles son los días calendario? Los días calendario son todos los días del año, absolutamente todos los días. O sea, los 365 días son los días calendario, sin importar feriados, elecciones, sin importar que sea, qué sé yo, cualquier situación que se dé. Feriado nacional, feriado civil, 6 de agosto, 1 de enero, carnavales, Todos Santos, Año Nuevo Aymara, no interesa. En días calendarios son los 365 días del año. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Ya, vayamos. Entonces, el responsable es el RPA, que es el responsable de los procesos de contratación, modalidad AMPE. Y también tenemos esta otra, que es la modalidad AMPE, pero para una cuantía de 200.001 a 1.000.000. En esta situación también se hace mediante publicación en SICOES. O sea, las empresas que quieran optar a proyectos de este monto tienen que presentar sus propuestas. Una vez que se sube un proyecto a SICOES que tenga un precio de 200.001 a 1.000.000, un precio diferencial, tiene que estar colgado durante 8 días hábiles, lógicamente sin tomar en cuenta sábados ni domingos. O depende de la institución, porque, bueno, porque algunas instituciones también trabajan días sábados, hasta mediodía. Por ejemplo, el banco. El responsable es el RPA. Tenemos lo que es licitación pública nacional. Ya en licitación pública nacional también se sube a SICOES y las empresas pueden optar a este tipo de modalidad mediante la presentación de propuestas. Y el precio referencial va de 1.000.001 a 70 millones. Y tiene que estar subido en SICOES durante 15 días hábiles.
El encargado es el responsable de los procesos de contratación en modalidad, eh, perdón, en licitación pública, ¿no? En modalidad EDP. Después tenemos la licitación pública internacional y estas son propuestas mayores a 70 millones de bolivianos. Y el tiempo que tiene que estar colgado en SICOES son 20 días hábiles, que aproximadamente debe ser como un mes, ¿no? Y el responsable también es el responsable de los procesos de contratación en modalidad EDP. Tenemos también otra modalidad de contratación, que es la contratación por excepción. En la contratación por excepción no hay convocatoria, pero sí hay propuesta. Límite de monto no existe. ¿Y quién es el responsable? Es la MAE. Ahora, ¿a qué se refiere con contratación por excepción? Tienen que saber eso, ¿no es cierto? Por decir, se refiere cuando el proveedor que tiene lo que necesita esa institución es el único en todo el país, ¿no? Cuando el proveedor es único, cuando no hay para elegir. ¿Para qué se va a publicar? ¿Para qué va a haber propuestas? No es necesario si es el único en el país. Por decir, si es el único, el proveedor, el único que, qué sé yo, que fabrica repuestos para el avión del presidente o para el helicóptero del presidente. Entonces, si es el único en el país, directamente se le contrata a él porque no hay más, ¿ya? No hay monto para hacer esto y es el responsable la MAE. También, por ejemplo, cuando yo necesito a un consultor, o sea, una persona que me lo haga un servicio, y es el único en el país que puede hacer eso, ¿no es cierto? Por decir, un médico biólogo con subespecialidades en, bueno, tantos temas hay en medicina, y solo es el único que puede hacer, por decir, eh, el estudio de la variante Delta del COVID y no hay más en el país, se supone que él directamente se le contrata, porque no hay más personas que tengan esa capacidad y ese título y esos conocimientos. Entonces, directamente se lo contrata a él. También se recurre a la contratación por excepción en el tema cuando existe resoluciones de contrato. ¿A qué se refiere con resoluciones de contrato? A ver, vayamos a lo siguiente. Tengo una empresa, bueno, hay una empresa que se ha adjudicado un proyecto. Por X situaciones, esta empresa lo deja el proyecto, ¿ya? O porque ha entrado en quiebra, o porque el dueño ya no quiere continuar, porque ya no le gusta ir a ese lugar, o por cualquier situación, ¿ya? O porque se ha separado y la mujer le ha quitado la mitad de todo, y ya no le queda plata, o porque se ha muerto. Entonces, no hay quien continúe la obra. Por lo tanto, se tiene que recurrir al recurso de resolución de contrato. Prácticamente se va a romper el contrato con esa empresa que ha hecho el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La obra o el proyecto queda a mitad, a medio construir. Entonces, bajo esa situación, se puede contratar a otra empresa sin necesidad de volver a publicar en SICOES, sino directamente recurriendo al recurso de contratación por excepción. ¿Ya? Se puede recurrir a contratación por excepción en el caso de que una empresa lo haya dejado inconcluso el proyecto. Y se contrata a otra directamente, pero en contratación por excepción. También se puede recurrir a lo que es contratación por excepción cuando ya se ha declarado cierto un proyecto dos veces o más. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el municipio, bueno, un municipio lanza mediante SICOES la construcción de un colegio. Ahora puede ser que este proyecto que ha hecho el municipio tenga precios muy bajos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? No se va a presentar ninguna empresa, pero ya está publicado en SICOES. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Directamente se declara desierto. ¿Por qué? Porque no habían proponentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Otra vez tienen que volver a convocar mediante SICOES. Nuevamente, nadie se va a presentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los precios serán muy bajos o por cualquier otra situación. O también puede darse la situación, jóvenes, de que esta institución, mm, mediante SICOES, suba igual, el mismo proyecto, ¿no? La construcción de un colegio. Y se presenten 15 empresas.
pero ninguna cumpla. Ya todas las empresas se han olvidado de llenar un formulario, de firmar algún documento, por lo tanto se declara desierto. Otra vez va a subir la institución, se van a presentar 20 empresas y nuevamente nadie va a cumplir, ¿ya? Porque se han olvidado de un documento o han firmado mal o no había algo. Entonces, ahí ya es la segunda vez que se ha declarado desierto. Ya no hay necesidad de publicar por tercera vez. Directamente se recurre a la contratación por excepción y se invita a una empresa, no necesariamente de las 15 o 20 empresas que se han presentado, puede ser cualquier empresa, ya puede ser una empresa de Tarija, puede ser una empresa de Santa Cruz, de Yacuiba, de Palos Blancos, de Chucuta, de donde sea. Se puede invitar directamente a una empresa para que realice la ejecución de ese proyecto. No hay límite de monto, puede ser eh, más de 50.000, puede ser 50.000, 60.000, 600.000, 1 millón, 10 millones, 30 millones, no hay límite de monto. Quien es el responsable es la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva va a recurrir al recurso de contratación por excepción y va a invitar a una empresa mediante una nota o notificándole para que realice la ejecución de ese proyecto. Tenemos la contratación por emergencia. En contratación por emergencia tampoco hay convocatoria, ya, pero sí presentan su propuesta. ¿Por qué no hay convocatoria? Porque es, como su nombre lo dice, por emergencia. Cuando se tiene algún desastre natural o alguna emergencia nacional, ¿no es cierto? Por ahí puede ser que todo el CIAR se haya caído, entonces ese rato el gobierno no va a poder conseguir la maquinaria necesaria y va a contratar a todos los que pueda para hacer la limpieza, ¿ya? Entonces, eso es un desastre que se ha tenido y se requiere ya no más. No se puede esperar a publicar en SICOES, a esperar 15 días hábiles y a que el responsable haga la verificación de eso. No, no hay tal, es ese rato. Por eso dice por emergencia. No hay límite de monto y el responsable también de hacer eso es la mano. Y por último tenemos la contratación directa. En contratación directa tampoco se publica en SICOES. No hay convocatoria, pero sí tienen que presentar su propuesta. Límite de monto no hay y el responsable es el RPC o el RPA. ¿A qué se refiere con contratación directa? Por ejemplo, en el caso de la compra de gasolina, ¿ya? Si el Ministerio de Defensa eh, necesita, qué sé yo, la compra de gasolina para el funcionamiento de los equipos que tiene, de los vehículos que tiene, la gasolina tiene un precio único. No va a haber una empresa que me va a venir a ofrecer menos, ¿no es cierto? Nadie me va a ofrecer 2.50 por decir, por el litro de gasolina. La gasolina ya tiene un precio especificado, específico, que no va a cambiar. Entonces, a eso se denomina con contratación directa. O en el caso del diésel, que tiene un precio específico, o el gas licuado, que tiene un precio específico, ¿no? Nadie va a poder decirme, bueno, yo te rebajo, eh, contratame, es imposible. Se recurre también a la contratación directa en el caso de los medios de comunicación. Sí, se requiere que hagan propaganda televisiva, radial, escrita mediante los periódicos o de ese tipo. Entonces, si la entidad necesita lo que es que se haga propaganda de algo o la difusión de algo, tal vez la violencia contra la mujer, contra los feminicidios, que eso está de moda, entonces directamente, sin necesidad de publicar en SICOES, se puede contratar a un canal televisivo, a un medio de comunicación, ya sea escrito o radial. O en el caso de alquiler de inmuebles, puede ser jóvenes que como en el tema de la pandemia, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, el año pasado, sí, justo el año pasado, el alcalde de La Paz, del municipio de La Paz, ha contratado un hotel en La Paz, ¿no es cierto? Para todos los enfermos por COVID. Entonces, ha contratado creo por 3 millones al mes o 15 millones en 6 meses, algo por ahí. Entonces, a todos los enfermos con COVID les han ido a dejar ese hotel y ahí es donde se les ha atendido. ¿Por qué? Porque los hospitales ya han colapsado. Entonces, como tiene que ser algo inmediato, de acción inmediata, el alcalde de La Paz ha recurrido a este instrumento, que es la contratación directa. No ha habido convocatoria,
y tampoco ha sido con un monto específico, ha sido sin el límite de monto. Ya, entonces también se puede hacer en esa situación, en el alquiler de inmuebles, en la adquisición de pasajes, de igual manera. No necesariamente, si tiene que transportarse todo mi equipo de ministros de Oruro a Santa Cruz, entonces no voy a hacer mediante SICOES, ¿no? Necesito 50 pasajes para mis ministros, para sus colaboradores, asesores. No, directamente se contrata. Bueno, a ver, BOA, ¿a cuánto? Listo, aquí está. Se paga y se contrata. Bueno, eso en cuanto a este tipo de modalidades. A ver, de aquí hubiera alguna duda para no ir a la siguiente, porque es amplio lo que hemos hablado. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Aunque una consultita, en los contratos de por excepción, Sí, en caso de que no se presentasen empresas, dijo, por alguna razón, por un formulario y demás, sí, y si en caso hubiese sido de que no se han presentado porque el precio es bajo, sí. y entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Ya, si no se han presentado porque el presupuesto está bajo y no les da a las empresas, está equivocado, ¿no es cierto? La unidad ha hecho mal el proyecto. Entonces, directamente tendría que anularse ese proceso porque nadie se va a presentar. Y si es que se invita a alguien y no se presenta siempre, entonces habría que subir el presupuesto, ¿no? Hacer una modificación desde la base de la estructura del proyecto. Pero siempre se presentan, nadie rechaza. Posteriormente siempre ven la manera de rescatar, ¿no? Entonces se invita directamente a una empresa. Y si la empresa no quiere, entonces se invita a otra. Si la empresa no quiere, se invita a otra. Y si nadie quiere, entonces es porque está muy bajo el proyecto. Y nadie tampoco va a entrar a perder. Entonces, bajo esa situación, se tendría que aumentar el presupuesto. Ahí, gracias. Y otra consultita más. Sí, sí. Digamos, en nuestra situación de que somos ingenieros nuevos y estamos abriendo nuestra nueva empresa, Ujú. más o menos, ¿para qué proyectos estaríamos aspirando y a qué precios más o menos estaríamos llegando a poder ser contratados? Ah, ya, claro. No hay problema, ¿sabes? Depende de la modalidad a la que, bueno, en la que te presentes. Por ejemplo, cada proyecto tiene su particularidad, ¿no es cierto? Si hay la propuesta, bueno, está en SICOES el tema de la construcción de una cancha polifuncional, seguramente la empresa va a tener que tener experiencia en eso, en canchas polifuncionales. Si en SICOES se da la situación de la construcción de un colegio, la empresa va a tener que tener una experiencia relacionada con estructuras, ¿no? Mejor si son colegios, dependiendo del monto. Ahora, si tu empresa es nueva, hay dos situaciones. Podrías recurrir a esta orden de servicio. Para la orden de servicio no se necesita experiencia. O sea, la empresa no tiene que demostrar la experiencia que tiene, ¿ya? Y eso se da en proyectos de 1 boliviano a 50.000 bolivianos. No hay que demostrar ningún tipo de experiencia en el caso de que tu empresa sea nueva. Pero aquí en modalidad AMP sí es necesario, porque se presentan propuestas. Y en las propuestas tiene que estar el formulario de experiencia general y específica de la empresa. En esta otra, seguramente va a ser un poco más la experiencia, ¿no? Porque es más la cuantía. Aquí en LP Nacional, evidentemente vas a tener que tener una experiencia un poco más grande, pero se puede recurrir a lo que es la contratación por excepción. Puede ser que tu empresa lo hayas abierto ayer y tu experiencia es cero. Ahora, ¿será que tú puedes hacer un proyecto de 10 millones? Claro que sí, puedes hacerlo en contratación por excepción. Puede ser que vos tengas como amistad, qué sé yo, al alcalde de Palos Blancos y te da un favor grande y justo se necesita hacer un puente, entonces tú le vas a ir a cobrar ese favor, ¿no es cierto? Alcalde, el favor que me debe, por favor, arreglaremos cuentas, entonces contrátenme y que sea por excepción, siempre y cuando 2 veces se haya publicado en SICOES. Entonces, aquí no es necesario eh, presentar la experiencia de la empresa, ¿ya? Pero sí se presenta una propuesta de precios unitarios y demás, de qué equipos vas a presentar y todo eso. Pero puedes
recurrir a esto, a la contratación por excepción. O si no, ir humildemente, ¿no? De poco en poco, con orden de servicio, unas 3, 4 órdenes de servicio, acumular experiencia, después ir a esta modalidad AMPE, acumular experiencia, después ir aquí, a esta otra modalidad AMPE de 200.000 a 1.000.000, acumular un poco más de experiencia e ir a LP nacional. Y así sucesivamente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Sí, sí. Eh, en la contratación directa, si digamos hay una contratación directa con la empresa directamente, con una alcaldía, y digamos la obra después de que se está concluyendo llega a una auditoría, ¿quiénes tendrían la mayor dificultad, ingeniero, en esa parte? Ya. No es contratación directa. Contratación directa es para la compra de gasolina, diésel, gas licuado, energía eléctrica, agua, lo que les había dicho, medios de comunicación, televisión, medios radiales, medios escritos, alquiler de inmuebles. Para eso es la contratación directa. Tú a lo que te refieres es la contratación por excepción, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. A ver, otra vez repetime, pero en contratación por excepción. ¿Cuál era tu consulta? Si hay una contratación por excepción, digamos, entre una alcaldía y una empresa, Ujú, y se hace, digamos, la obra, un puente, digamos, se concluye y llega, digamos, una auditoría directamente lo que es para la obra, ujú. la dificultad en cuál caería más, ingeniero, en esa parte, en la empresa o en la alcaldía. No, pues, pero si la obra está bien, no recae en ninguno, ¿no es cierto? Si la institución pública contrata a una empresa mediante contratación por excepción y llega a auditoría y el proyecto está todo bien, no recae en nadie, pues todo está bien. Ahora, ya sea en cualquiera de estas modalidades, sean, un segundito, Juan, por favor. Continuamos. Entonces decía, no importa la modalidad, puede ser en modalidad AMPE de 50.000, 1 a 200, puede ser 201 a 1.000.000, de 1.001 a 70 millones, mayor a 70 millones, o cualquier costo. Si el proyecto está mal hecho, a ambos les va a caer la responsabilidad, ¿no es cierto? A la empresa y a aquel que ha recibido el proyecto. No importa, sea por excepción, sea internacional, nacional, AMPE o AMPE u orden de servicio. Si está mal elaborado el trabajo, entonces la auditoría les va a caer a la empresa, al supervisor que ha recibido la obra, que ha estado de acuerdo con eso, al fiscal que ha hecho mal la inspección, a la MAE que tal vez ha pagado por adelantado, dependiendo pues quiénes han sido los que han participado, ¿no? Pero no interesa siempre que sea por excepción, puede ser cualquiera de estas, ¿ya? Puede ser que se haya caído el puente, entonces, ¿quién va a ser responsable? Seguramente se va a hacer una investigación, ¿no es cierto? No directamente se va a acusar la empresa o se va a acusar el supervisor. No es así. Siempre se hace una auditoría técnica, económica y legal. Técnica, económica y legal, o técnica financiera y legal. Siempre se hace, cuando se hace una auditoría de esa manera, es que se hace una auditoría técnica porque tienen que ver la calidad de los materiales, se ha puesto los refuerzos necesarios, se ha tomado en cuenta la procedencia de los materiales, ¿no? Económica, si se ha pagado o no se ha pagado lo que se ha hecho mal, y legal, si han presentado todos los certificados de calidad, si han visto toda esa parte. Entonces, es así, jóvenes. La responsabilidad recae en función a la investigación. Puede ser que en el puente el supervisor le haya dicho a la empresa, no pasa nada, coloca acero de media pulgada. Igual, yo te aseguro que no se va a caer. Entonces la empresa va a decir, bueno, aquí se me está instruyendo mediante el libro de órdenes, entonces yo tengo que hacer caso. Si es una instrucción de parte del supervisor y todas las instrucciones de parte del supervisor se tienen que cumplir, ¿no es cierto?, al pie de la letra. Pero ¿qué sucede al revés? Si la empresa
ha tenido instrucciones de colocar acero de mayor calibre y ha puesto del distinto al que le ha indicado el supervisor. Entonces, ahí la empresa va a tener la culpa, ¿no es cierto? Pero eso ya se va a resolver mediante la auditoría técnica, económica y legal, que es una investigación no de un momento, ¿no? Sino es una investigación de, bueno, buen tiempo, no es al instante. Ya. No hay dudas más, ¿no, jóvenes? Bueno, también tiene que estar establecido en un documento base de contratación cuáles son las garantías requeridas. Vamos a volver aquí. Ahora, ¿por qué estamos volviendo? Por lo siguiente. Para este tipo de proyectos, en modalidad AMPE de 50.001 a 200.000, no se requiere, por ejemplo, la garantía de seriedad de propuesta. En proyectos AMPE de 200.001 se requiere la garantía de seriedad de propuesta. En LP nacional sí se requiere la garantía de seriedad de propuesta y en internacional también se requiere la garantía de seriedad de propuesta. En contratación por excepción no se requiere la garantía de seriedad de propuesta. ¿Por qué? Porque se supone que yo estoy invitando a una empresa para que ejecute la obra y lógicamente, como yo estoy invitando a la empresa, conozco lo que la empresa va a hacerlo bien. No se va a hacer la burla al presentar sus documentos, porque es para eso, porque nos sirve la garantía de seriedad de propuestas, para que una empresa no se desanime una vez que haya ganado. Pero aquí, como yo estoy invitando como institución, entonces no es necesario la garantía de seriedad de propuesta. Ni aquí, ni aquí, en ninguna de estas tres. Pero en estas cuatro de aquí, sí. Y en orden de servicio, no. Perdón, en estas tres, sí. En esta no y en esta no. Vamos a hablar ahora sobre las garantías requeridas en procesos de contratación. Tenemos lo que es la boleta de garantía a primer requerimiento y la póliza de seguro de caución a primer requerimiento. Entonces, la boleta de garantía a primer requerimiento lo emiten las instituciones financieras. A esto me refiero Banco Unión, BNB, Mercantil Santa Cruz, el Banco Ganadero, no sé si es que sigue habiendo, el BCP y bueno, todos los bancos. Mientras que la póliza de seguro de caución lo emiten las aseguradoras. Ahora, ¿hay aseguradoras en el país? Claro que sí. Hay muchas aseguradoras, ¿no? Por ejemplo, la boliviana Cia Cruz, si no me equivoco, es una aseguradora. Y solo las aseguradoras emiten pólizas. Ahora, en el documento base de contratación especifica, pues, qué es lo que debe presentar la empresa. Si boleta o póliza, ¿ya? Y si no indica, entonces el proponente decide cuál de las dos presentar. Porque algunas veces se da esa situación. Se olvidan de colocar en el documento base de contratación qué tipo de garantía va a presentar. Entonces no colocan ni boleta ni póliza. Pero cuando el proyecto es más de 200.000, tiene que presentar sí o sí. Pero como no indica, entonces el proponente, perdón, entonces el proponente tiene la opción de presentar cualquiera de las dos. Pero si es que está indicándose en el DBC que debe ser una boleta de garantía a primer requerimiento, entonces tiene que ser una boleta de una institución financiera. Ahora, ¿qué tipos de garantías tenemos en un proceso de contratación? Tenemos esta, la garantía de seriedad de propuesta, que es el 1% de la propuesta económica y 0.5% de la propuesta económica para consultores. Entonces, ¿a qué se refiere esta garantía? En el caso de que una empresa se presente por un proyecto de 500.000, entonces en 500.000 entraría aquí en esta modalidad AMPE entre 200.000 y 1.000.000. Ya. Esa empresa está interesada en presentarse ese proyecto, necesariamente una garantía de seriedad de propuesta, equivalente al 1% de la propuesta económica. Ahora, ustedes van a ver seguramente un DBC
y aquí van a ver distinto. Por lo general, en los documentos base de contratación, aquí dice 1% del precio referencial. ¿Y cuál es el precio referencial? Es el precio que establece la institución. Pero aquí, fíjense, dice 1% de la propuesta económica. ¿Y qué es la propuesta económica? Es la propuesta que propone la empresa. Entonces, existe esa variación que hasta ahora no están modificando, ¿no? Sigue todavía así, mal. Esto está escrito ahorita en las normas básicas, dice propuesta económica. Pero si nos vamos a un documento base de contratación, seguramente van a encontrar precio referencial. Pero ¿qué es lo que hacen las empresas? Más que todo se basan no a lo que estamos estudiando aquí, ¿no es cierto? Que son las normas básicas, sino al documento base de contratación. Entonces, esto, ahí donde está, aquí está. Entonces, esto tendría que modificarse. Pero tampoco está mal lo que indica ahí, ¿ya? A la propuesta económica, pues no está mal, está bien, porque eso está ahorita en las normas básicas. Si ustedes tienen a mano su decreto supremo número 0181, van a encontrar tal cual está ahí. Pero si nos vamos a un documento base de contratación, van a encontrar esto. Ya, eso quiero hacerles notar para que quede claro. Entonces, referencial. Entonces, esto está, bueno, esto está en el DBC, siempre, así van a encontrar, ¿ya? Pero no están llegando, ¿no? A, a solucionar ese problema bueno, entre el órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y pues los encargados de verificar esta norma. Entonces, ahí hay cierta incongruencia. Pero si es que están interesados en el futuro a presentarse a un proyecto, sí o sí tendrían que hacerlo con lo que indica el documento base de contratación y van a ver que dice precio referencial. Bueno, pero a ver, explícame para que se entienda, porque tienen que saber, ¿no? A qué se refiere cada garantía. La garantía de seriedad de propuesta del 1% del precio referencial. Si el proyecto es 500.000, ¿cuánto es el 1%? 5.000. Entonces, la empresa va a tener que ir y depositar en el banco 5.000 bolivianos. Una vez que deposite en cualquier banco esos 5.000 bolivianos, se le va a entregar una hojita donde va a decir boleta de garantía de seriedad de propuesta, equivalente al 1% del precio referencial. ¿Para qué nos sirve esa garantía? Eso es solamente se presenta al momento de presentar las propuestas a la institución. ¿Ya? Y esta garantía sirve para lo siguiente, para que la empresa, en el caso de haberse adjudicado el proyecto, no se haga la burla y después diga, mejor no, ya no quiero. Porque sucede eso, ¿no? Hay algunas empresas que se presentan a proyectos y ganan, ya, pero llega el momento de firmar el contrato, dice, no, mejor ya no quiero hacer. Ah, bueno, entonces, venga, señor, no hay tal. Usted tiene su garantía de seriedad de propuesta, por lo tanto, se le va a ejecutar su garantía de seriedad de propuesta. Con esto me refiero a que la institución va a solicitar a la entidad bancaria que a la empresa que ha pagado esos 5.000 bolivianos y le han dado su boleta de garantía de seriedad de propuesta, se le ejecute, o sea, que ya no se le pague. Y ese dinero vaya a la institución que ha solicitado eso. Es para eso, para que no se hagan la burla. También sucede lo siguiente, que justo la empresa, por decir, se presenta en este mes, septiembre, y su contrato sale en diciembre, pero los precios han cambiado. Por si acaso, en el mercado, los precios van variando según la época, jóvenes, en el mercado de la construcción. Lo que es el acero, el ladrillo y el cemento se disparan a fin de año. ¿Ya? Siempre, el año pasado, por ejemplo, ha sucedido eso. La tonelada de acero estaba por los 6.500 a 7.000 bolivianos. Porque el acero también venden por toneladas, no solamente venden por barras, ¿ya? Entonces, la tonelada de acero estaba de 6.000 a 7.000 bolivianos.
en el mes de mayo, por decir. Y para diciembre, la tonelada de acero se ha disparado entre 11.000 a 12.000 bolivianos. Casi el 100% ha subido el acero. Otro material que sube es el cemento. Igual, en la fecha de diciembre y enero se dispara y sube el cemento. Otro material es el ladrillo, que sube. ¿Ya? Todos esos materiales suben. ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. No es nomás porque toca diciembre y toca que suba. Entonces toca que sube por el tema de la demanda. ¿Ya? Hay mucha demanda de esos materiales. ¿Ya? Y como el mercado no cubre esa demanda, entonces hacen subir el precio. Aquellos que venden esos materiales. Ya. Pero bueno, muy aparte de ello. Entonces la empresa se ha adjudicado, por decir, ha presentado su propuesta en julio, donde los materiales estaban baratos, pero firma contrato en diciembre y le obligan a ya nomás empezar la construcción. Entonces, como los materiales están por los cielos, la empresa, ¿qué es lo que va a decir? No me conviene, voy a salir perdiendo, entonces prefiero no firmar contrato. Ah, bueno, no firma el contrato, perfecto, se le ejecuta su garantía de seriedad de propuesta. Y además es multado con 3 gestiones que no va a poder presentarse a ninguna licitación a nivel nacional. Eso también es otra de las multas. Entonces pasan a la lista negra. Ya no es que no, pasan a la lista negra si es que no firman contrato, aparte de ejecutarle su garantía. Ahora, ¿qué sucede si no pasa lo que les he indicado? Entonces se adjudica en julio o presenta en julio y firma contrato en agosto. Bueno, entonces, como ya ha firmado contrato, automáticamente corresponde que se le devuelva la seriedad de propuesta. ¿Por qué? Porque ya firmó contrato. Entonces, ya no es necesario la seriedad de propuesta, porque la seriedad de propuesta era simplemente para que no se haga burla a la empresa o para que no se desanime. Como no se ha desanimado y ha firmado el contrato, entonces se le devuelve su garantía de seriedad de propuesta. Y para el tema de los consultores, la garantía de seriedad de propuesta es del 0.5% del precio referencial. ¿Pueden haber consultorías mayores de 200.000? Claro que sí. Hay consultorías de 800.000, hay consultorías de 1.000.000, dependiendo la magnitud de la consultoría. Entonces, las consultoras, las empresas consultoras, también tienen que cancelar o emitir una boleta de garantía de seriedad de propuesta. Pero en este caso ya no es del 1%, sino es del 0.5%, porque lo que va a hacer la consultora va a ser más que todo un trabajo de gabinete, un trabajo intelectual, ¿no? Y no de construcción. Ahora, em, ¿se acuerdan que aquí habíamos visto? A ver, voy a borrar lo que hemos llegado. Eh, Aquí está. Habíamos visto este término, EPNE. EPNE habíamos dicho que significa Empresas Públicas Nacionales Estratégicas. Y también habíamos dicho cuáles son esas empresas públicas nacionales estratégicas. Una de ellas es Yacimientos, por ejemplo, ¿no? Otra de ellas es Cartón Bol, Lácteos Bol, el TAM, bueno, y otros. Entonces, estas empresas públicas nacionales estratégicas, en el tema de garantía de seriedad de propuesta, también presentan, pero no equivalente al 1%, sino equivalente al 0.5%. ¿Por qué? Por ser empresas del Estado. ¿Ya? Esta garantía del 1% es para cualquier empresa o para cualquier persona jurídica que exista, que esté interesada en el proyecto. Pero cuando se trata de una EPNE, que significa Empresa Pública Nacional Estratégica, que depende del Estado, entonces puede presentarse y la garantía ya no es del 1%, es del 0.5%. Ya eso van a tomar en cuenta. Aquí no está escrito, capaz entre el examen. La garantía que tenemos es la garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al 7% del monto de contrato. Eso significa MDC. Esta garantía de cumplimiento de contrato del 7%, hay dos formas, ¿no? Una, por ejemplo, aquí, en esta modalidad AMPE, de 50.000, 1 a 200.000, y en esta modalidad AMPE también de 200.000 a 1 a 1 millón,
no es necesario presentar de manera física. A ver, ¿a qué se refiere antes esta garantía? La empresa que se ha adjudicado el proyecto va a tener que dejar en el banco el 7% de su monto de contrato. Una vez que deje ese monto del 7%, se le va a emitir una boleta. Entonces, esa boleta va a presentar a la institución que la ha contratado y ya no le van a descontar cada mes. Por eso tiene este nombre, ¿no? Garantía de cumplimiento de contrato, que con esa boleta garantiza que va a cumplir con lo estipulado en su contrato, que va a cumplir con la obra de inicio a fin. ¿Qué sucede si no cumple? Entonces, lo que llega es la resolución de contrato y se le ejecuta su garantía de cumplimiento de contrato. Eso no necesariamente en estas dos modalidades tiene que ir al banco y depositar. Simplemente puede decir, a ver, este mes me tenían que pagar 100,000, ¿ya? Aquí, en esta modalidad, digamos. Ha presentado la planilla por 100,000, entonces, ya, quiero que me descuenten 7,000 de los 100,000, o sea, el 7%. Y se puede hacer eso. Y en cada planilla puede solicitar que se les retenga el 7%. Puede ser, por ejemplo, que la empresa se adjudique una obra de 1,000,000, porque hasta 1,000,000 es amplio. Y durante un mes presente planillas de 100,000. Entonces, en 10 meses va a cubrir las 10 planillas, ¿no? 100,000 más 100,000 más 100,000 más 100,000. Durante 10 meses llega a ser 1,000,000. Y esta empresa puede solicitar que cada mes se les retenga el 7% de los 100,000. Entonces, cada mes se les va a retener 7,000. Al segundo mes, otros 7,000. Al tercer mes, otros 7,000. Y así hasta concluir la obra. Por eso es garantía de cumplimiento de contrato, que cumpla con lo estipulado en el contrato. ¿Y cómo va a cumplir con lo estipulado en el contrato? Cuando termine la obra. Y una vez que termina la obra, se le devuelve ese 7% a esa empresa. Ahora, en modalidad de licitación pública nacional e internacional, no puede ocurrir eso. Netamente tienen que presentar ahí de manera física la boleta. O sea, en LP y LPI, las empresas tienen que presentar de manera física la boleta de garantía de cumplimiento de contrato. O sea, sí o sí tienen que ir al banco y depositar el 7% de, el proyecto que se ha adjudicado, siempre y cuando la modalidad sea LP o LPI. Y cuando ya no tiene validez, cuando la empresa cumpla con el contrato, ¿no? Si termina la obra, entonces se le devuelve el 7%. También tenemos la garantía adicional a la de cumplimiento de contrato. La garantía se refiere a lo siguiente. Les voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, tengo una obra, me van a ayudar ya, jóvenes, con su calculadora. Puede ser que se tenga una obra de 100,000 bolivianos. El precio referencial, así vamos a colocar, el precio referencial es igual a 100,000 bolivianos. La empresa ha firmado, no, la empresa ha eh, ofertado un monto ¿de cuánto? Coloquemos, la empresa ha ofertado un monto de 80,000 bolivianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ay, caramba. La diferencia es 20,000 bolivianos. O sea, se ha rebajado 20,000 bolivianos esa empresa. Pero ¿qué dice la norma que estamos estudiando? Que en este caso, a ver, fíjense, estos 20,000, ¿qué porcentaje significa? Quiere decir que esa empresa se ha rebajado un 20%, ¿no es cierto? De los 100,000 que estaba como precio referencial y ha propuesto 80,000, la diferencia sería 20,000, equivalente al 20%. La empresa se ha rebajado 20% del total. Nuestras normas indican que una empresa no puede rebajarse tanto. ¿Por qué? Porque estaría haciendo peligrar el proyecto, indicando que no va a cumplir con todos los materiales de calidad que debería tener. Las normas dicen que máximo se puede rebajar una empresa, máximo se rebaja una empresa hasta un 15%, ¿ya?
máximo se puede rebajar hasta un 15%. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Ahí hay una diferencia de ¿cuánto? Del 5%. Y ese 5% ¿a cuánto sería igual? Hablando en bolivianos, sería igual a 5.000 bolivianos, ¿correcto? Ya. Entonces, si esta empresa se ha presentado a ese proyecto que tiene un precio referencial de 100.000, oferta 80.000, por lo tanto, se ha rebajado 20.000, equivalente al 20%. Y las normas dicen que máximo se puede rebajar 15%, entonces hay una diferencia bueno, hay una diferencia del 5%, y eso equivalente en bolivianos sería 5.000. ¿Ya? Eso quiere decir que la empresa tiene que presentar una garantía de 5.000 bolivianos, o sea, de la diferencia. Puede ser que esta empresa tal vez se ha rebajado a 70.000. 70.000 significa 30%. Y 30% menos lo máximo que es 15, sería aquí la diferencia 15%. Entonces tendría que presentar una garantía equivalente a 15.000. ¿Se ha entendido esta parte de la garantía adicional a la de cumplimiento del contrato? También tenemos lo que es la garantía de funcionamiento de maquinaria y o equipo. Es equivalente al 1.5% del monto de contrato. En este tipo de garantías, más que todo se solicita cuando se hacen proyectos viales. Ya en un proyecto vial seguramente van a entrar diferentes tipos de equipos pesados. Van a entrar motoniveladora, vibradora de rodillo liso, vibradora de rodillo pata de cabra, compactadora, eh, bueno, escoba mecánica, no sé, muchos equipos. ¿Ya? Y en esa situación, la empresa tiene que presentar una garantía del 1.5% del monto de contrato. Esto más que todo se da en proyectos viales o en proyectos muy especiales. Esto me garantiza que la empresa va a tener a disposición toda la maquinaria y equipo necesario para poder concluir la obra. Una vez que concluya la obra, se le devuelve esa garantía del 1.5% del monto de contrato. Y la última garantía que tenemos es la garantía de correcta inversión de anticipo, equivalente al 20% como máximo del monto del contrato. Entonces, las empresas pueden solicitar anticipo, no es que no. Una empresa sí puede solicitar anticipo, pero máximo hasta un 20% del monto de contrato. Entonces, si la obra es de 1.000.000, la empresa puede solicitar un anticipo de 200.000 bolivianos. 200.000 bolivianos es el equivalente al 20%. Ahora, este anticipo solo se puede pedir en proyectos modalidad AMPE de 200.001 para arriba, y también en LP y en LPI. En proyectos AMPE de 50.001 a 200.000 no se puede pedir anticipo. Se puede pedir anticipo de 200.001 para adelante y en todas las propuestas. Y este anticipo se le va a ir descontando en cada planilla, ¿no es cierto? Si la empresa va a planillar el primer mes 100.000, entonces tendría que descontársele el 20%, o sea, 20.000. Ya, o depende, a veces en el contrato indica que se va a descontar el 20%, el 50% de ese 20% en una planilla y el otro 10% en otra planilla. ¿Alguna duda, jóvenes, de esta parte de las garantías? Inge, una consulta sobre lo que es la garantía de cumplimiento de contrato del 7% del monto Sí, de contrato. sí, sí. Eso tiene que presentarse cuando ya se firma lo que es la propuesta o más antes esto. No, cuando te notifiquen, entonces, cuando te notifiquen que tú has ganado la, la propuesta, la que te has presentado, y como tú has ganado, entonces te van a decir, bueno, usted ya ha ganado. Ahora, como ya ha ganado, va a querer presentar su boleta del 7% en el banco para que no se le descuente cada mes,
O directamente usted va a querer que se le descuente cada mes, o no cada mes, en cada planilla. Entonces, depende, ¿no? Si la empresa no tiene plata, va a decir que me descuenten en cada planilla y mediante notitas se va a pedir, bueno, la empresa va a pedir, por favor, solicito que me retengan en cada planilla el 7%. Entonces, perfecto, eso se va a establecer en el contrato y firma contrato. O si la empresa dispone de factor económico y va a decir, no, yo voy a presentar mi boleta porque no quiero que se me descuente. Entonces, la empresa va a depositar en el banco ese 7% y el banco le va a entregar una boleta, lógicamente. Esa boleta va a entregar a la institución y la institución va a elaborar su contrato. Pero tiene que especificar, ¿no? Si es que va a presentar boleta o va a solicitar la retención en cada planilla. Eso para la firma de contrato. Entonces, es antes, ¿no? Lo que tiene que indicar la empresa, qué es lo que va a hacer antes de la firma de contrato. Porque en el contrato ya tiene que estar especificado eso. Inge, otra consulta sobre lo que es la garantía adicional a la garantía del cumplimiento de contrato. Sí, Usted estaba diciendo que si tenemos un precio referencial y bajamos un 20%, sí, entonces tendría que especificarse como máximo el 15%, sí, quitarle 20 menos el 15% del 5%. sí, ¿Y qué pasa si, digamos, una garantía, digamos, si el precio diferencial es 1 millón sí. y lo que es lo que ha hecho la empresa, digamos, ha hecho 90.000, por ejemplo, Sí. el 10% ha rebajado? Entonces, en esa parte, ¿entra lo que es la garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato o no entra esa No parte de entra. dinero? Aquí está, no entra. En el caso de que se haya rebajado 10%, no se toma en cuenta esta garantía adicional a la del cumplimiento del contrato. Si se ha bajado más del 15%, entonces sí se toma en cuenta. Pero como no se ha bajado más del 20%, más del 10%, perdón, no se ha bajado más del 15%, entonces no se toma en cuenta, ¿no? De 1 millón se ha rebajado a 900.000. Eso implica 10%. Y 10% no es más que el 15%. Por lo tanto, no se presenta esta garantía adicional a lo del cumplimiento del contrato. Ahora, voy a poner el mismo ejemplo. Puede ser que la obra sea de 1 millón como precio referencial y la empresa haya presentado se haya presentado con un precio de 700.000. Se ha rebajado 300.000. 300.000 significa el 30%. Y como solo está estipulado que se puede rebajar 15%, entonces 30 menos 15, 15%. Por lo tanto, la empresa va a tener que presentar una boleta adicional a la garantía de cumplimiento de contrato equivalente a un 15%, que sería 150.000 bolivianos. En el chat me han preguntado también eso. ¿Se ha entendido en el Johnny? Ya. ¿Alguna otra duda al respecto de las garantías, jóvenes? Y una consulta, en caso de que, digamos, ya has entregado tu proyecto, hay una parte donde dejan garantía siempre en el banco para ver si en 5 años no se hace nada, la obra que has realizado. ¿En qué parte de la garantía o cómo estaría yendo eso? A ver, por favor, otra vez repetime la pregunta, no te entendí muy bien. Hay una parte donde cuando hacen un contrato siempre dejan un monto económico para más o menos tipo garantía. Es para que cuando ya hayan concluido el proyecto y después de 5 años están recogiendo su garantía las empresas. Eso, ¿qué tipo de garantía sería eso? Ah, no, no existe eso. No hay eso. O sea, ninguna empresa va a recoger de aquí a 5 años. Yo no puedo dejar que mi dinero duerma 5 años en el banco y de aquí a 5 años recién ir y ver, ¿no? Y recogérmelo, si todo está bien. No existe esa garantía. La garantía de cumplimiento del contrato me la devuelven cuando yo haga la entrega definitiva de la obra. Ya puede ser que, qué sé yo, haga un edificio de 5 pisos, digamos la alcaldía. Ya voy a hacer primero la entrega provisional. ¿Para qué se hace la entrega provisional? Para que después de la entrega provisional se tenga un tiempo, ¿ya? Donde se pueda usar la estructura y se vea las falencias, por ejemplo, goteras
o que las puertas estén mal colocadas, o que haya luminarias que no prendan, ¿no? Entonces, se hace la entrega provisional y durante cierto tiempo se tiene que hacer el uso de ese proyecto, por decir 6 meses. Como máximo, por si acaso, siempre la prueba es de 6 meses entre la entrega provisional y la entrega definitiva. Entonces, en la entrega definitiva, después de 6 meses de haber hecho la entrega provisional, ya la empresa va a subsanar el tema de las filtraciones que ha habido en la cubierta, va a tener que subsanar los vidrios que estaban rotos, va a tener que subsanar las luminarias, por ejemplo, que estaban quemadas, qué sé yo, y todo lo que haya sucedido durante esos 6 meses de prueba. Y la empresa va a hacer la entrega definitiva, lógicamente, porque ya ha subsanado todo. Ni bien hace la entrega definitiva, se le devuelve la garantía de cumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque el proyecto ha pasado a manos de la entidad que la ha contratado y por lo tanto la empresa que ha construido ya no tiene ningún tipo de responsabilidad. No puede esperar 5 años, ya no existe esa situación. Puede ser que por mala fe, qué sé yo, la institución que la ha contratado haya recibido el proyecto y en las noches empiece a golpear lo que es la estructura principal, las columnas de abajo, ¿no? Para que sufra algún tipo de accidente en la obra. Entonces, no existe eso, porque ya es responsabilidad de la entidad que la ha contratado. Entonces, cuando se hace la entrega definitiva, ya no es responsabilidad de la empresa que ha construido, es la responsabilidad 100% de la institución que ha recibido el proyecto. Es 100%. Si se cae el día siguiente, es 100% de la institución. Ya, porque ya ha habido, lógicamente, una entrega definitiva. Pero ahora, si es que ha sido, el proyecto ya se ha hecho con entrega definitiva y demás, y se ha caído, lógicamente van a hacer una auditoría técnica, ¿no? En la auditoría técnica van a demostrar que la empresa tal vez no ha tenido la culpa, sino la institución por haber hecho mal uso de, de la infraestructura, ¿no es cierto? Ahora, pero si en la auditoría técnica dice que la empresa ha hecho mal, entonces, claro, va a ser culpa de la empresa, pero ya no hay ningún tipo de garantía que se les retenga a la empresa. No existe. Sería ser demasiado crueles, ¿no? Con la empresa y retenerle por 5 años una garantía. Las empresas ya dejarían de trabajar como empresa porque su dinero estuviera durmiendo 5 años. Y el trabajo de las empresas es hacer, generar, ¿no? Con su dinero, que su dinero trabaja. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya, hay dudas. Eh, bueno, son las 6:20. Aspectos del proceso de contratación. Lo que es, Que, sí, sí, dígame. no sé si me escucha, Inge. Sí, le escucho, En le la escucho. parte de lo que es la garantía de la propuesta del 1% del precio diferencial, Sí, todas las empresas dan lo que es el 1%, ¿no es cierto? Y digamos, si una empresa gana, a todas las empresas más a la que ha ganado se le devuelve el 1% o cómo es esa parte. sí, sí, claro. A todas las empresas. O sea, las que han perdido tienen que solicitar la devolución de su garantía. Porque han perdido y ya no tienen nada que hacer con la institución. Entonces, solicitan la devolución. Y la empresa que ha ganado no se le devuelve todavía hasta que firme el contrato. Una vez que firme el contrato, se le devuelve la garantía de seriedad de propuesta. Siempre y cuando el proyecto sea de 200.001 para arriba. En proyectos de 50.001 a 200.000 no se pide garantía de seriedad de propuesta. En orden de servicio no se pide garantía de seriedad de propuesta. Entonces, en estas dos modalidades no se pide la garantía de seriedad de propuesta. Se pide de aquí para abajo, pero menos en estas otras tampoco. O sea, se pide aquí, aquí y aquí. En contratación por excepción, no se pide, por si acaso, garantía de seriedad de propuesta. No es necesario, ¿no? Cuando sea, por decir, el proyecto 2 veces no se ha presentado nadie, ya no hay una tercera publicación. Me invita a la institución y no necesita de la seriedad de propuesta, porque me está invitando suponiendo que yo soy una empresa seria, que voy a cumplir con lo especificado. En contratación por emergencia tampoco.
porque es algo urgente. ¿No? En contratación directa tampoco. En estas tres de aquí sí se pide la seriedad de propuesta. Y el cumplimiento del contrato se pide en todas, menos en la orden de servicio. ¿Ya? Eso anótense. La garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al 7% del monto de contrato, se pide en todas estas modalidades, menos en orden de servicio. En la única que no se pide es en esta orden de servicio. Ya. Aspectos del proceso de contratación. Una consultita más, Sí. ingeniero. Y el 0.5% del precio referencial para consultoría, ¿eso quiénes tienen que entregar? ¿El gerente de la empresa o esa parte no le entendí Sí, muy bien? claro, puede ser una empresa consultora. Hay empresas que se encargan directamente ah, en la elaboración de proyectos, ¿no? Proyectos a diseño final. Entonces, esas empresas consultoras, a la cabeza de un gerente, va a tener seguramente una secretaria, va a tener un arquitecto, un topógrafo, un ingeniero eléctrico, dos ingenieros civiles y demás. Van a hacer todo el trabajo del gabinete. Entonces, la empresa es una persona jurídica, ¿no es cierto? Que ha sacado su matrícula de segunda empresa y ha sacado su NIT. Entonces, esta empresa jurídica va a sacar del banco su garantía, equivalente al 0.5 del precio diferencial. Va a depositar en el banco esa persona a nombre de su empresa. A eso se refiere. Ya, muchas gracias, ingeniero. Listo. Y no se olviden, ¿no ven? Cuando se trata de una EPNE, que es Empresa Pública Nacional Estratégica, el precio referencial se baja, no es el 1% en el tema de construcción. Puede ser del, bueno, es del 0.5%. Ya, ya no nos queda mucho tiempo. Aspectos del proceso de contratación. Esta parte, jóvenes, es igual que aquí, ¿no? Igual que aquí es largo. Entonces, no vamos a alcanzar a explicar esta parte. Esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. Más bien, si ustedes tienen tiempo, verifiquen, hagan la investigación de qué es una orden de trabajo, un contrato modificatorio, una orden de cambio, un contrato modificatorio para consultores en línea y demás. Y si no, no importa. Igual, estamos por eso. Para explicar en lo que es las modificaciones de contrato o al contrato, tienen que estar al día. Una vez que egresen y empiecen a trabajar, van a estar 100% con esto, ¿no? Va a ser el pan de cada día. Orden de trabajo, contrato modificatorio, orden de cambio y todo esto. Entonces, lo dejamos para la siguiente semana y nos estamos escuchando el siguiente miércoles.